Buenas noches. Comenzamos así el resumen de las noticias que hemos elegido como las más destacadas de este año. En 55 minutos intentaremos resumir lo mejor posible lo que ha dado de sí la información este 2014. Y comenzamos por lo más destacado. España asistía a una mañana de junio sorprendida al anuncio que marcaba el fin del reinado de Juan Carlos I. El monarca abdicaba y daba el relevo a su hijo, el príncipe Felipe, que días después se convertía en Felipe VI. El rey justificaba esta decisión en un momento, dijo, de estabilidad. Y para que una nueva generación, una generación más joven, afrontara las reformas del futuro. El anuncio llegó por sorpresa el 2 de junio. Tras entregar la carta de renuncia al presidente del gobierno, el rey lo comunicó a todos los españoles en un discurso televisado. Y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios. Para las dos principales fuerzas políticas, el relevo llegaba en el momento oportuno. Muchas fueron las palabras de agradecimiento a don Juan Carlos por su labor, también desde Extremadura. Otra parte de la ciudadanía se expresó con manifestaciones por todo el país, reclamando un referéndum para elegir entre monarquía o república. La consulta no se llevó a cabo, ya que Congreso y Senado aprobaron con casi el 90% de los votos a favor la Ley Orgánica de Abdicación. Esta se produjo oficialmente el 18 de junio. A los 76 años su majestad firmaba su última ley, un acto solemne que ponía fin a 39 años de reinado del monarca que facilitó la llegada de la democracia española. Proclamado rey en noviembre de 1975, don Juan Carlos sancionó nuestra actual Constitución en 1978 y detuvo en el 81 el golpe del 23F. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria. Reconocido por su papel diplomático en el exterior y su cariño y respeto por todas las autonomías, el rey visitó nuestra región en decenas de ocasiones y recibió en 1986 la primera medalla de Extremadura. La etapa final en el trono estuvo marcada por las operaciones, la imputación judicial de Urdangarín, la pérdida de popularidad de la Casa Real y las disculpas públicas tras la cacería en Botsuana. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Don Juan Carlos, al igual que doña Sofía, seguirá formando parte de la familia real, con el título de rey. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Eran las primeras palabras de Felipe VI tras recibir la corona de los últimos reyes de España. Emocionado, alababa la reconciliación construida por su predecesor. En una ceremonia solemne pero emotiva, Felipe VI juraba su proclamación ante las Cortes Generales. Juro desempeñar fielmente mis funciones. En su discurso ofrecía una corona íntegra y honesta y una monarquía renovada para una España unida y diversa, con un recuerdo especial para su padre ausente y para su madre, la reina doña Sofía. También apostaba por una España en la que no se rompan los puentes del entendimiento. Aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en los momentos en que así lo aconseje el interés general. Después, en un paseo en coche descapotable por la capital de España, Felipe VI y su esposa, los nuevos reyes, se dirigían al Palacio Real. Y una vez allí, en el balcón, se producía esta imagen, el saludo de los recién proclamados reyes de España, con sus hijas, al que se unía un poco después don Juan Carlos y doña Sofía, ante miles de personas que les ovacionaban en la Plaza de Oriente. Y a continuación los reyes ofrecían su primera recepción ante más de 2.000 invitados. Mientras, aquí en Extremadura, la ceremonia se seguía también con gran interés, en colegios, hogares y establecimientos hosteleros, todos pegados a las pantallas del televisor para no perder ni el más mínimo detalle de una jornada, esta sí, histórica. La historia también guarda un hueco a la figura de Adolfo Suárez. El primer presidente de la democracia fallecía el 23 de marzo a los 81 años tras una larga enfermedad neurodegenerativa. Fue uno de los dirigentes más valorados de todos los tiempos que lideró la transición democrática en España. Durante casi una semana, las más altas instituciones del Estado y sobre todo miles de ciudadanos participaron en su despedida.
A las 3 de la tarde del 23 de marzo, el corazón de Adolfo Suárez, enfermo de Alzheimer durante más de una década, dejó de latir en la Clínica Centro de Madrid. Tenía 81 años. Suárez González ha fallecido. Gracias. Un momento. Os quiero dar las gracias por expreso deseo de la familia. Una hora después de su muerte, la Casa Real difundía un emotivo mensaje del rey don Juan Carlos. Adolfo Suárez fue un hombre de Estado, un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido el interés del conjunto de la nación española. El 24 de marzo, el primer presidente de la democracia era despedido con honores en el Congreso. Todos los representantes de las altas instituciones del Estado, incluido el rey, participaron en la despedida, pero también más de 30.000 ciudadanos que guardaron cola durante horas para rendirle homenaje. Hay que aprender mucho los políticos de ahora, ¿no? De su generosidad, de su honestidad y de su humildad. Y es que la figura de Adolfo Suárez es clave en la historia de España. Lideró la transición junto al rey y con su política de consenso favoreció el acuerdo de la Constitución y los pactos de la Moncloa. Extremadura también se unió a los homenajes de forma espontánea, con flores en la rotonda que lleva su nombre en Plasencia y con firmas en un libro de condolencias en la delegación del Gobierno. El presidente Monago anunció entonces la concesión de la medalla de Extremadura a Adolfo Suárez a título póstumo. Tanto ese legado de concordia y de acuerdo y de consenso que yo creo que hoy más que nunca hay que sacarle lustre, hay que sacarle brillo. Y hoy era un día de homenaje a Adolfo Suárez en nombre del pueblo extremeño. El 25 de marzo Adolfo Suárez era enterrado junto a su esposa en su pueblo natal, Cebreros, en Ávila, aunque antes el expresidente era despedido con honores militares por las calles de Madrid. 6 días más tarde, la Catedral de la Almudena acogía el funeral de Estado en una ceremonia presidida por los reyes y los entonces príncipes. Extremadura le daba su último homenaje el 8 de septiembre. La medalla de la Comunidad se sumaba así a un largo camino de reconocimientos a uno de los políticos mejor valorado por los españoles. Y este año también nos dejó Cayetana Fitzgerald Stuart, la duquesa de Alba. La aristócrata española con más títulos nobiliarios del mundo murió en Sevilla el 20 de noviembre a los 88 años. Unos 80.000 ciudadanos pasaron por su capilla ardiente para rendirle el último homenaje. Cientos de personas también acompañaron a los familiares y amigos de la duquesa durante la misa funeral que se celebró en la Catedral de Sevilla. Sus restos fueron incinerados. Las cenizas fueron depositadas en 2 de los lugares más importantes para la duquesa, la Iglesia del Valle, sede de la Hermandad Sevillana de los Gitanos, y el Panteón Familiar de Madrid. Y en el ámbito internacional, sin duda, la noticia del año y de la historia reciente se ha producido hace unos días, el 17 de diciembre. Estados Unidos y Cuba normalizaban sus relaciones diplomáticas. El presidente norteamericano Barack Obama y el cubano Raúl Castro anunciaban el inicio de conversaciones para restablecer unas relaciones rotas hace 53 años y para abrir una embajada en La Habana. El deshielo llegó horas después de conocerse el canje de 2 presos estadounidenses en Cuba por 3 cubanos en Estados Unidos. El acuerdo, tras una conversación de Obama con Castro, fue el resultado de más de un año de negociaciones en las que el Papa ha tenido un papel fundamental. El levantamiento del embargo ahora es competencia del Congreso. Aquí en la región, los viajes que realizó José Antonio Monago en su etapa de senador a Canarias han centrado buena parte de la actualidad política. El presidente del Gobierno extremeño presentó a los partidos de la oposición documentación del Senado para acreditar que realizó 16 viajes de trabajo y no 32, como publicó un diario nacional. Además, les mostró sus recibos bancarios que reflejan el pago de viajes a las islas de carácter privado. Después, Monago anunció medidas en aras a la transparencia en el Parlamento. Sabía que algo así sucedería, lo dijo en su primera comparecencia tras salir a la luz sus viajes a Canarias cuando era senador y aseguró que todo era un ataque, en su opinión, por luchar contra la corrupción. No me van a callar. Voy a hacer lo que tengo que hacer, a lo que he venido. Dijo textualmente, muchos me tienen ganas, y advirtió. Voy a poner todos estos comentarios, todas estas calumnias en manos de la justicia. Desde el principio descartó la dimisión. No, porque eso sería una dejación de responsabilidades que tengo asumida con el pueblo extremeño. Y quien pone y quita presidente en Extremadura es el pueblo extremeño, no los rompepiernas.
Ante esta expectación mediática, regional y nacional, Monago explicó que como senador realizó muchos viajes por toda España, todos, afirmó, por trabajo, representando a su grupo como encargado de 4 regiones, entre ellas Canarias, algo que respaldaron varios miembros del PP de Tenerife, frente a otros que no le apoyaron. Apoyos también aquí en la convención del PP nacional en Cáceres, de su partido y del gobierno. José Antonio Monago cuenta con el apoyo de todos. Y yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, también lo creo, José Antonio, siempre. Y como sé que te van a lapidar estos meses que vienen, yo te traigo el casco. Aquí volvió a referirse al tema haciendo el siguiente gesto, dijo, para despejar todo tipo de dudas. Voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo. Y aseguró que demostraría con documentos que sus viajes privados se los pagaba él y los de trabajo el Senado, y puso toda la documentación en su despacho para que la vieran los 4 grupos parlamentarios. Tengo que decirles que cuando he hecho un viaje privado lo he pagado yo y lo puedo acreditar siempre documentalmente. Algo que volvió a repetir en el Parlamento y ponerlo a disposición del líder socialista Guillermo Fernández Vara, que rechazó verlo. Ahí los tiene a disposición toda esta sesión, hasta que terminemos hoy. El presidente de su grupo. No usted, el presidente de su grupo. Usted no. Usted no va a ver mi visa porque no quiero yo y porque no me da la gana. Polémica que le enfrentó también con la oposición extremeña y nacional. Porque la política significa respeto, hasta por aquellos que no te respetan. Profundo respeto hasta por aquellos que no te respetan. Que acuda al Parlamento extremeño y que se someta a una cuestión de confianza. Un linchamiento, según Monago, que se había programado para fijar su muerte civil, y avisó. Vamos a limpiar de corrupción Extremadura y España. No me va a temblar el pulso y voy a tener mano dura frente a todos. Los que habéis querido que tropiece, que no sé quiénes son, no lo han conseguido. Reconoció vivir el momento personal más difícil de su vida, el más importante de su carrera política, y zanjó. Les anuncio que me presentaré a la reelección y que voy a ganar. El último capítulo en el Parlamento, donde anunció medidas en aras a la transparencia y poner fin a la corrupción, entre ellas la renuncia a privilegios, la publicación de contrataciones y prestaciones políticas de altos cargos. Poco antes propuso la creación de la primera ley antisoborno de España. Hace 2 semanas el Gobierno regional anunciaba la venta por 2 millones de euros de la oficina de Extremadura en Lisboa. Este dinero se destinará, según el Ejecutivo, al desarrollo de un plan turístico en las Urdes y a políticas sociales. Cerca podría estar también la venta del complejo Tercer Milenio, que acoge la mayoría de las consejerías. En la actualidad se mantienen negociaciones para vender este inmueble, que sería posteriormente alquilado por el Gobierno. También se busca comprador para la residencia oficial de los expresidentes extremeños. Se puso en el mercado hace un mes a un precio que ronda los 2 millones de euros. En abril, la Consejería de Economía y Hacienda presentó los datos de un análisis sobre el modelo de financiación autonómica, donde se refleja que Extremadura es la comunidad más perjudicada de España. El actual esquema, aprobado en 2009, solo tiene en cuenta el criterio de población para repartir los recursos y, según el informe, la región ha dejado de ingresar 590 millones de euros en el último lustro. En este contexto, el Ejecutivo extremeño anunciaba una rebaja de los impuestos para 2015 valorada en 114 millones de euros, de los cuales 73 corresponden a los tributos regionales y el resto a los nacionales. La ley de reforma fiscal se debatirá en enero en el Parlamento. 34 votos a favor, 28 votos en contra, 3 abstenciones. Señorías, queda aprobada la Ley General de Presupuestos para... Los presupuestos generales de Extremadura para 2015 salieron adelante por segundo año consecutivo, con mayoría absoluta, gracias al respaldo de los regionalistas a los populares. La ley incorpora 87 enmiendas de la oposición. Entre las modificaciones, un plan de empleo de 16 millones de euros para colectivos desfavorecidos, propuesta de Izquierda Unida, y la reapertura de 3 puntos de atención continuada y el inicio de las obras de la principal vía del polígono industrial de Plasencia, a propuesta de los regionalistas. Las cuentas ascienden a 5.365 millones de euros, casi un 7% más que las de este ejercicio.
En las cuentas regionales se incluye la partida destinada a las ayudas más reivindicadas por los grupos de la oposición y también por colectivos sociales. Nos referimos a la renta básica. La modificación de su ley introdujo cambios en la cuantía, así como en las compatibilidades a la hora de cobrarlas. Un texto que ha permitido a final de este año que casi 8.000 familias extremeñas perciban esta renta. La renta básica ha vuelto a ser una de las estrellas de la escena política y social. Aprobada en 2013, no había dado los resultados esperados y este 2014 ha vuelto al Parlamento para recibir otro empujón. O mejor dicho, 2 empujones, porque han sido 2 las veces que se ha modificado. El objetivo, conseguir lista de espera cero. En junio se introdujeron 6 cambios para, entre otros, conseguir la compatibilidad con otras ayudas como las de urgente necesidad, las pensiones no contributivas o las becas de estudio. Hoy hemos conseguido dar un empujón a ese importante derecho. Por ello, también me va a permitir que haga público mi agradecimiento y la felicitación al Grupo Popular, al Grupo Izquierda Unida y al Grupo Prescrex por el acuerdo de mejorar la ley de renta básica. La segunda reválida en septiembre. Con una nueva consejera al frente se aumentaba el mínimo y máximo de las cuantías, ahora en 426 y 719 euros. Y también el umbral de renta mínimo, en 5.591 euros anuales. Otra novedad, la apertura de convocatorias para solicitarla 4 veces al año y puede pedirla más de una unidad familiar por domicilio. Para todos aquellos que lo necesiten, cotizantes, trabajadores con ingresos muy bajos y personas que no tengan el acceso al trabajo. 2 nuevos exámenes que la ley ha superado, aunque sin el consenso de 2013. Los socialistas no han apoyado ninguno de los cambios y los regionalistas tampoco los últimos. Nosotros no vamos a permitir que un gobierno en minoría haga lo que quiera hacer. Me presionan los solicitantes anónimos que están esperando que se refuerce su solicitud. Esa presión sí la siento y esa sí me quita el sueño. Nos oponemos, como nos opusimos en mayo del 2013, a que los perceptores de la renta básica se conviertan en una mano de obra barata, ni para la Junta de Extremadura, ni para empresas de inserción. Los señores del Partido Socialista no quieren enmendar la ley. Quieren tumbar la ley porque ustedes no pueden soportar la frustración y el fracaso que sienten y la vergüenza porque sea un gobierno del Partido Popular el que finalmente reconozca este derecho. Un año de cambios en una ayuda que cobran por primera vez casi 7.000 familias en Extremadura. Este año 2014 nos dejó además el tercer debate sobre el estado de la región de José Antonio Monago como presidente, el último de la legislatura. Como medida estrella anunciaba una bajada de impuestos de 26 millones de euros para 2015, entre ellos el del canon del agua. Además proponía suprimir progresivamente el céntimo sanitario e invertir en pymes el de sucesiones y donaciones. Pero ninguna de estas propuestas marcaba el debate parlamentario más importante del año. Lo hacía la moción de censura que anunciaba el líder del PSOE y que llegaba al Parlamento una semana después. El 14 de mayo, a las 11 de la mañana, daba comienzo una sesión histórica en el Parlamento regional. Guillermo Fernández Vara subía a la tribuna para defender su moción de censura contra José Antonio Monago. Una moción que no prosperó, pero que enfrentó en un duelo dialéctico al presidente del gobierno extremeño y al líder del principal partido de la oposición. Este no es una moción que vaya contra nadie. Va a favor de la gente, a favor de la lucha contra la desigualdad, a favor de la lucha contra la pobreza, por el crecimiento. Al agricultor, para el ganadero, para el parado, de larga duración, de corta duración, jóvenes, a todo el mundo le ha hecho un guiño, que vale 547 millones, pero no dice cómo pagamos el guiño. ¿Me puede decir alguien que esté mejor hoy de lo que estaba hace 3 años? Pues yo he presentado un programa para intentar que dentro de un año haya mucha gente que pueda estar mejor de lo que están hoy. A eso no se apuntaba usted, ni ustedes. ¿Arreglar el motogripado o no? Eso se lo comen ustedes, que para eso gobiernan. Ahora sí, ahora hacemos una moción de censura prometiendo después de haber saneado las cuentas públicas de esta región. 4 horas duró el cara a cara. Izquierda Unida volvía a tener en ese momento la llave del gobierno y decidió volver a abstenerse. Hay una pugna de sillones, hay una pugna de cargos. Es una moción de autocensura lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 4 o 5 años y, por lo tanto, una moción de autocensura lo que han hecho ustedes mismos. Los regionalistas votaron sí a la moción, aunque en el debate hicieron esta propuesta. Señor Vara, si hay que hacer un receso aquí no sé si se puede hacer, pero si hay que hacer un receso se hace. Retire usted la moción de censura. Señor Monago, haga usted un gobierno de
coalición. Vamos a sacar a Extremadura para adelante. Pero nada cambió el resultado. Queda rechazada la moción de censura. Agotado el orden del día. Monago revalidaba sus apoyos y sigue siendo jefe del Ejecutivo extremeño, con una estampa parlamentaria idéntica en lo que a votos se refiere a la de aquel 7 de julio, cuando en la Cámara fue elegido presidente hace ya casi 4 años. El año que está a punto de acabar nos ha dejado múltiples anuncios en la gestión política del Ejecutivo extremeño. Uno de los más destacados ha sido la estrategia Agrotech, un programa para impulsar el desarrollo agroindustrial en la región. También se han adoptado otras medidas de carácter social, económico y cultural. Tiene, por lo tanto, que ser nuestro sello distintivo, es con un campo extremeño del siglo XXI, con instrumentos y con políticas también del siglo XXI. Este sello se llama Agrotech y es el proyecto estratégico aprobado por el Ejecutivo este año. 150 millones de euros en 2015 para impulsar los retos del siglo XXI en materia agroindustrial. Y para seguir emprendiendo ideas y continuar proyectos se firmaron cuantiosos convenios, el que más, con 1.000 millones de euros, esté entre el Ejecutivo extremeño y Caja Almendralejo. Los beneficiarios, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, autónomos, indudablemente agricultores y ganaderos. Ante un acuerdo, ante una apuesta, sin duda, sin precedentes en la historia de nuestra comunidad autónoma. 14 millones de euros más a disposición de pymes gracias al segundo fondo Jeremy y otros 100 del BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Además, a través de un convenio con Ibercaja y Caja 3, 100 millones de euros se destinaron a la internacionalización de las empresas extremeñas. Más medidas dirigidas a mantener y consolidar los negocios. Vamos a devolver a todas las empresas que se instalen en Extremadura el 50% de todos los impuestos autonómicos durante los 3 primeros años. Tenemos además 60 millones de euros esperando a todas aquellas empresas que quieran invertir en nuestra región en cualquier proyecto dentro de nuestra estrategia de especialización inteligente. La reducción de la fiscalidad para las empresas que llegan aquí es un mensaje muy importante. Es como abrir las puertas. Extremadura abría así puertas vía fiscal a la llegada de nuevas empresas para pagar la mitad de los impuestos autonómicos durante sus 3 primeros años en la región. Y para ello se consensuó el plan de industrialización entre gobierno, patronal, sindicatos, con esa medida de reducción de tasas. Enfocado a los negocios, sobre todo a su continuidad, se aprobaron las ayudas del Plan de Relevo Generacional y hace poco más de un mes se aprobaron 27 millones de euros para el autoempleo. Medidas empresariales y también sociales. 2015 arrancó con el abono de 200 euros a 14.200 pensionistas extremeños. Es una medida pensada para los extremeños con rentas más bajas, que son los que tienen esas pensiones no contributivas. Otros 300 euros anunció el presidente extremeño para las 35.000 extremeñas que vivieron la guerra civil. Y es una cuestión de memoria histórica. Vamos a reconocerles una ayuda permanente de 300 euros anuales a todas las mujeres extremeñas que vivieron la guerra y la posguerra y que con su esfuerzo y sacrificio hicieron posible la democracia y la Extremadura de hoy. Respaldo económico también de hasta 1.065 euros a 2.000 extremeños con la ayuda de emergencia social. Otro colectivo, 1.500 desempleados mayores de 45 años, lo tendrán más fácil para incorporarse al mercado laboral en 2015 con el programa de garantía de mayores. Mirando a la universidad, en septiembre se vio cumplida una reivindicación histórica. Se aprobó la Ley de Financiación Universitaria que fija unos mínimos de en torno a 100 millones de euros en los presupuestos autonómicos para esta institución. En vivienda se destinaron 122 millones de euros gracias a este convenio firmado con el Estado para el alquiler y rehabilitación de viviendas. Otro sector, el cultural, contará en 2015 con el 1% del presupuesto de los contratos públicos, es decir, ese dinero se destinará a fines culturales. En 2014 se celebraron por primera vez primarias en el PSOE. En julio se convocaron para elegir al secretario general. Eduardo Madina, José Antonio Pérez Tapias y Pedro Sánchez optaron a ellas, pero fue Sánchez el vencedor al obtener un 48% de los votos. Ya en octubre llegó el turno de las primarias locales y autonómicas. En nuestra región no hubo regionales.
al ser Guillermo Fernández Vara el único candidato. Sí que hubo varias propuestas para ser candidatos a la alcaldía en Cáceres, Plasencia o Badajoz. Ricardo Cabezas venció en la agrupación pacense, Luis Salaya en la cacereña y David Núñez en la de Plasencia. El Partido Popular se mantuvo como la lista más votada en las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. Los populares consiguieron vencer en 12 comunidades autónomas y los socialistas lograron la victoria en 3, entre ellas Extremadura. El PP consiguió 16 diputados y el PSOE 14. La gran sorpresa de estos comicios fue la irrupción del partido liderado por Pablo Iglesias. Podemos obtuvo 5 diputados y más de 1.200.000 votos. En Extremadura el PSOE fue la fuerza más votada con más de 12.000 votos de distancia del PP. A mediados de año, en junio, el presidente autonómico acometió una remodelación en su gobierno. Se crearon 2 nuevas consejerías, aunque siguen siendo 7, puesto que competencias de las anteriores se han reagrupado. Las 2 nuevas caras son la de la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, y Clemente Checa, que aglutina Hacienda y Administración Pública. La remodelación llegó tras la renuncia del entonces consejero de Economía y Hacienda. Tanto Antonio Fernández como José Antonio Monago negaron desavenencias dentro del Ejecutivo extremeño y aseguraron que la renuncia se debía únicamente a motivos personales. Me he ido encantado de mi paso por aquí, me he ido encantado. Y me voy encantado con el presidente Monago. Una marcha que primero fue un contratiempo, reconoció el presidente, pero que después le sirvió de oportunidad para fijar nuevas prioridades políticas. Este es, sin duda, un tren que va muy deprisa y no hay tiempo, por lo tanto, para hacer paradas. Ha llegado el momento de centrarnos con más intensidad en la creación de empleo y también de centrarnos con más intensidad en las políticas sociales. Para ello, el nuevo gobierno mantuvo el número de consejerías, pero redistribuyó sus tareas. La vicepresidenta del gobierno asumía la nueva cartera de Economía, Competitividad e Innovación. Hacienda se unía a Administración Pública y Política Social a Empleo. Una remodelación con nuevos consejeros y nuevos retos. María de los Ángeles Muñoz fijó como prioridad la agilización de la renta básica y el impulso al bienestar social. Es un proyecto tremendamente ilusionante que se me concede la oportunidad de transformar la sociedad extremeña, concediéndoles un plus de bienestar. Todo mi conocimiento, toda mi experiencia al servicio del Gobierno de Extremadura y al servicio de todos los extremeños. Para Clemente Checa, el principal objetivo era el de aprobar una rebaja de impuestos ambiciosa sin descuidar el control del déficit público. No vamos a dar ningún paso atrás en esa línea, pero es obvio que en la medida que económicamente nos permita llevar a cabo otro tipo de políticas más activas, en la línea esa, pues intentaremos hacerla también posible. José Antonio Monago destacó la independencia y profesionalidad de los nuevos consejeros. Por su parte, Pedro Tomás Nevado Batalla ha vuelto al Consejo Consultivo como presidente y Antonio Fernández ocupa de nuevo su cátedra en la Universidad de Extremadura. También en el Gobierno nacional ha habido cambios. Isabel García Tejerina ocupó la cartera que dejó vacante Miguel Arias Cañete en el Ministerio de Agricultura. Y en Sanidad, Ana Mato presentó su dimisión tras considerar el juez Ruz que se lucró con fondos delictivos del caso Gürtel. Su sustituto al frente del Ministerio es Alfonso Alonso, hasta entonces portavoz del PP en el Congreso. Alonso se mostró sorprendido por el nombramiento, pero aseguró asumir el reto con ilusión y con ganas de dar un impulso social a la gestión del Gobierno. El tren de altas prestaciones por Extremadura ha recibido un fuerte impulso este año. Se han puesto traviesas y balasto por donde circularán vagones, así como licitado obras de renovación de vía de las estaciones de Cáceres, Mérida y Badajoz. Y todo para, según el Gobierno central, poner en funcionamiento en 2015 ese tren que circulará 200 kilómetros desde Extremadura a Madrid. Otras infraestructuras regionales verán acelerar su ejecución. Es el caso del nuevo hospital de Cáceres. 2014 ha sido un año de transición en cuanto a infraestructuras en la región. Tras la promesa de la ministra de Fomento de un tren de altas prestaciones para Extremadura, durante este año hemos visto cómo llegaban las traviesas y el balasto sobre los que circularán los vagones. Material que ha costado más de 20 millones de euros. Infraestructuras que, según asegura Fomento, permitirán el año que viene la llegada del tren de altas prestaciones. Más inversión ferroviaria, las terminales de Mérida y Navalmoral ya están en construcción y en Badajoz la gran
gran plataforma logística del suroeste peninsular acaba de empezar con los trámites. Es la gran apuesta extremeña, un centro de mercancías en la capital pacense con una inversión de más de 20 millones de euros para conectar nuestra región con el vecino Portugal y dinamizar el comercio. En cuanto a carreteras, destacan las obras de la XA1 que conectarán Moraleja con Monfortiño, que terminarán en 2015, un año en el que desde el Estado se comenzará a construir la ronda sur de Badajoz y en el que la Junta espera reanudar la primera fase del nuevo hospital de Cáceres, para los que se destinarán 50 millones de euros de la deuda histórica y 20 de fondos europeos. Otro de los grandes anuncios para la ciudad, la construcción de un aeródromo con un coste de casi 4,5 millones. El campo extremeño también ha copado numerosos titulares. Para garantizar un ibérico de calidad, el Ministerio estableció las primeras etiquetas identificativas. El Gobierno regional blindará el 25% de los presupuestos anuales para agricultura y el sector agroindustrial. Los Reyes de España inauguraron la Feria de Zafra y las principales campañas fueron bien, pero los agricultores se quejaron más que nunca de los bajos precios. El año comenzaba bien para el ibérico. El Ministerio ponía en Extremadura las primeras etiquetas de la norma de calidad, más garantías para todos. De qué ganadero procede, de qué finca, qué oleico, qué composición tenían las grasas. Agroexpo abría sus puertas en Don Benito con 200 firmas y, como siempre, los últimos avances del campo. Mientras, Acorex nombraba presidente Manuel Pérez, llamado a sofocar el conflicto interno, aunque a día de hoy la división continúa y varios socios han salido. Acorex tiene mucha fuerza. Cuando ha apostado por nosotros, por algo será. Cuando nos han dado dinero, por algo será. En Zafra, un anuncio: la futura ley agraria con presupuesto reservado para el campo. El 25% del presupuesto de la región blindará por ley los recursos económicos de la primera gran empresa de Extremadura. Y ante la delegación del Gobierno se manifestaban los regantes contra la tarifa eléctrica. En algunos casos se ha multiplicado hasta por 10. Jerez de los Caballeros celebraba sus 25 años de Salón del Ibérico y más convencidos que nunca. Aquí tenemos materia prima, si la sabemos defender para conquistar el mundo. Y llegaba la primera sentencia en cabal: 10 años de inhabilitación para el exgerente y la obligación de devolver el dinero. A pie de campo, denuncias de aumento de robos, sobre todo en Vegas Altas. Han llevado el gasoil, han desconectado todos los latiguillos, todos los manguitos. Otro anuncio: 50 millones de la deuda histórica llevarán el regadío a 18.000 hectáreas en Monterrubio y Tierra de Barros. La ministra, por su parte, aseguraba al consejero que la región no perderá ni un solo euro tras la reforma de la PAC. Esa cantidad en pago base más el greening va a ser la misma o superior, posiblemente superior en el 2015. Pero el veto ruso ahogaba a la ciruela. Primero no le reconocían compensaciones, después sí. Nosotros nos están diciendo de todos los organismos y de todos sitios que tranquilidad, paciencia, pero la fruta no tiene paciencia, es un perecedero. Gran año para el tomate: más superficie, más producción y de calidad. Con casi 3 semanas de adelanto llegaba la vendimia. También buena cosecha, unos 4 millones de hectolitros, pero no tan buenos precios. Y en esto llegaba Zafra. Los Reyes inauguraban una feria con 2.500 cabezas de ganado, más animación de la que se recordaba en los últimos años, pero a la hora de pujar, sabor agridulce en las subastas. Creíamos o teníamos la esperanza de que se vendiera un poco más. El año acaba con el levantamiento de restricciones por lengua azul, como mínimo hasta el verano, y una campaña de Navidad para el cava extremeño que podría ser la mejor de su historia. En 2014 la corrupción ha dejado un reguero de noticias. En Extremadura se conocían más detalles del denominado caso Feval. El exgerente de la institución, el exdiputado socialista José Luis Viñuela, era investigado por la policía por presunta malversación. El PP suspendía de militancia a la alcaldesa de Guijo de Coria, imputada por una presunta compra de votos en las últimas elecciones. Pero hay más casos, se los resumimos a continuación. 2014 deja novedades sobre el caso Feval. La Policía Nacional investiga un presunto delito de malversación al que fuera gerente de la institución y exdiputado socialista José Luis Viñuela. Las pesquisas se centran en si pidió a los trabajadores que retirasen fondos de la entidad mediante cheques al portador en pequeñas cantidades. La suma de los reintegros en su cuenta ascendería a unos 54.000 euros. Los posibles casos de corrupción este año también han afectado al Servicio Extremeño de Salud. Uno de ellos por un supuesto delito de prevaricación cometido por el exgerente del área de Llerena Zafra, Enrique Fernández. Este, presuntamente, adjudicó verbalmente el servicio de limpieza del Hospital Segedano a Seinforan SL por valor de 7 millones de euros entre 2003 y 2011. El propio afectado reconoció un posible fallo administrativo, pero no haberse quedado con dinero público.
El otro caso, el de la exconsejera de Sanidad socialista María Jesús Mejuto, la cual obtuvo un 9,3 en unas oposiciones convocadas por su departamento con el gobierno socialista en funciones y cuyo tribunal estaba presidido por una persona que previamente ella había puesto en el cargo. El juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Mérida respaldó la decisión de anular su nota y ordenar la repetición del examen ante un nuevo tribunal. Otro, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tendrá que decidir sobre el recurso de apelación por inexistencia de pruebas, según la defensa, de los 7 condenados por el caso Plasencia, asunto en el que la exalcaldesa Elia María Blanco se enfrenta a 2 años y medio de prisión. Los cargos políticos socialistas ya han sido expulsados del partido, mientras el PP ha suspendido de militancia a Cristina Vicente, alcaldesa de Guijo de Coria, imputada por una presunta compra de votos en las últimas elecciones. Otra entidad financiera, Bankia, ha acaparado buena parte de los titulares de este año, sobre todo por las ya famosas tarjetas Black de la antigua Caja Madrid. Una auditoría encargada por el Gobierno destapó que 86 de los consejeros y altos directivos usaban tarjetas de crédito no declaradas estampadas al margen del circuito comercial. Entre ellos, el anterior director y exministro de Economía, Rodrigo Rato. No figuraban en ningún respaldo contable y solo la cúpula directiva del banco sabía de su existencia. Con ellas podrían haber llegado a gastar más de 15 millones de euros de la entidad rescatada con dinero público en 2010. A finales de octubre, la Guardia Civil llevaba a cabo una macrorredada en todo el país. Fue la denominada Operación Púnica. Los detenidos, cargos del PP y del PSOE, estaban acusados de cobrar comisiones ilegales por un valor de 250 millones de euros procedentes de adjudicaciones en contratos públicos. El que fuera el hombre de confianza de Esperanza Aguirre, el popular Francisco Granados, ingresó en prisión. El 27 de octubre la Guardia Civil registró ayuntamientos, empresas y viviendas de León, Murcia, Valencia, pero sobre todo Madrid. Hubo 51 detenidos, entre ellos Francisco Granados. Fue número 2 de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y ocupó varias carteras en sus gobiernos. Es considerado uno de los cabecillas junto al empresario David Marjaliza, también detenido. Además fueron arrestados el presidente de la Diputación de León y 6 alcaldes madrileños, 4 del PP, otro del PSOE y un independiente. A cambio de comisiones ilegales, la trama concedía contratos públicos a empresas que en los 2 últimos años se hicieron con 250 millones de euros en adjudicaciones. PP y PSOE suspendieron de militancia a los implicados, pero la detención de Granados centró las miradas en Esperanza Aguirre. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón. El presidente del Gobierno también pidió disculpas. En segundo lugar, que no solo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Granados y Marjaliza fueron a prisión acusados de formar parte de una organización criminal. Junto a ellos también otra decena de detenidos. Los alcaldes implicados y el presidente de la Diputación de León dimitieron. En Extremadura, el Ayuntamiento de Almendralejo paralizó un concurso a petición de la Audiencia Nacional. En él participaba Cofeli, empresa clave en la trama. Semanas después, el alcalde de Mérida, Pedro Acedo, apareció en El País en una foto de 2004 en una cacería costeada por otra empresa de la trama. Entre 2005 y 2007, el ayuntamiento emeritense le había adjudicado obras por varios millones de euros. El consistorio aseguró que las contrataciones se ajustaron a la ley. Una de las imágenes es esta, la entrada en la cárcel de la cantante Isabel Pantoja. El 21 de noviembre, minutos antes de las 8 de la mañana, la tonadillera ingresó en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Su entrada se producía más de 1 año y medio después de que la audiencia de Málaga la condenase a 2 años de prisión por blanquear dinero del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Un mes antes de su ingreso en prisión, Pantoja había pagado parte de la multa de 1.147.000 euros que le había impuesto la justicia. La infanta Cristina se sentará en el banquillo. Hace solo unos días el juez Castro ha ratificado la imputación de la hermana del rey y será juzgada por la Audiencia Nacional. El juez concluye en su auto que la infanta es cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarín. Tendrá que depositar 2.600.000 euros de fianza y podría enfrentarse hasta a 4 años de cárcel. De esta forma, el juez Castro cierra la instrucción del caso Nos después de 4 años.
Y la actualidad política nacional nos dejó el primer pacto de la legislatura entre el Gobierno y los agentes sociales. Un plan especial para parados de larga duración cuya ayuda asciende a 426 euros mensuales. El objetivo es formar a estos desempleados para facilitar su inserción en el mercado laboral. Aquí en Extremadura el cómputo anual de los datos del paro ha sido positivo. A falta de conocer las cifras de este mes, el desempleo bajó en 7 meses y subió en 4. Según los datos de la encuesta de población activa, en los 3 primeros trimestres del año, el número de desempleados se ha reducido en Extremadura en casi 24.000 personas. El año comenzó con la noticia de un descenso del paro en el mes de diciembre de 2013. Cerca de 2.000 extremeños encontraron trabajo en la región durante ese mes y la cifra de desempleados se situó en algo más de 145.000 personas. Sin embargo, en enero el desempleo subió en la región cerca de 7.600 personas. La cifra nos impulsa a seguir trabajando en nuestra política económica. De 36.000 contratos que se han hecho, solamente el 3% son contratos indefinidos. A partir de febrero se encadenaron 6 meses consecutivos de bajadas en las que se pasó de los algo más de 152.000 parados en enero a los 134.200 del mes de julio. 6 meses en los que casi 20.000 personas encontraron trabajo en la región, la mayoría en el sector servicios, la construcción y la industria. Estamos caminando hacia una reducción del paro en nuestra comunidad autónoma. Y de la devaluación del trabajo, porque la inmensa mayoría de los contratos tienen una duración inferior a un mes. Datos positivos para el Ejecutivo extremeño, insuficientes para los sindicatos y de optimismo moderado para los empresarios. Nada más y nada menos que la mayor bajada en cifra absoluta desde el año 1996. Entendemos que está basado en una precariedad en la contratación, en una temporalidad. De dar a esta región lo que esta región necesita, que es trabajo y trabajo de calidad. Moderadamente optimista, lógicamente, porque sabemos las cifras de desempleados que aún siguen en nuestra comunidad autónoma. En agosto, septiembre y octubre cambió la tendencia y subió el paro en la región. 6.400 personas engrosaron las listas del SEXPE para volver a bajar en el mes de noviembre. Los últimos datos reflejan que en Extremadura hay 140.440 desempleados, 5.000 menos que hace un año. Por otro lado, según los datos de la encuesta de población activa, en los 3 primeros trimestres del año, el número de desempleados en la región se ha reducido en casi 24.000 personas. Los últimos datos de 2014 se conocerán a mediados del próximo mes de enero. Los datos del paro en España han evolucionado de manera positiva también este 2014. De los 4.800.000 parados registrados que había en enero, hemos pasado a los 4.500.000 a finales de noviembre. En total, el descenso del paro se ha cifrado en más de 300.000 personas. El mayor descenso del año se produjo en junio, cuando bajó el desempleo en más de 122.000 personas. Si la EPA del primer trimestre arrojaba un porcentaje del 26% de paro, en el tercero se rebaja al 23,6%. Cambiamos de temática. En el capítulo de sucesos tenemos que recordar aquí los 5 fallecidos en el accidente más trágico que se ha producido en la región este año. Nos referimos al de autobús que se saldó con la muerte de 5 jóvenes que regresaban de disputar un partido de fútbol. Se produjo un choque con una retroexcavadora. La consternación en los pueblos de las víctimas fue enorme y el caso está en el juzgado de Castuera. 8 de mayo. Carretera Badajoz 51 que une las localidades de Castuera y Puerto Raco. Minutos después de las 9 de la noche. El autobús de un equipo de fútbol infantil choca contra una retroexcavadora. Mueren 5 jóvenes de entre 13 y 15 años a pocos kilómetros de su pueblo. El resto del pasaje está herido. Un día después, el conductor de la máquina ingresaba en prisión provisional sin fianza. La titular del juzgado de Castuera le imputaba 5 delitos de homicidio por imprudencia, otro de lesiones graves y un tercero contra la seguridad vial. Extremadura decreta 3 días de luto oficial y las condolencias llegan desde muchos puntos de España. En un multitudinario funeral conjunto, Monterrubio despide a los 5 jóvenes entre la consternación y la incredulidad. El rosario de comparecencias se sucede en los juzgados. El primero en declarar fue el propio imputado, arropado por sus vecinos. Siguieron 9 niños víctimas del accidente, el entrenador y el conductor del microbús.
Los primeros análisis del detenido dan positivo en consumo de drogas. Los abogados inician entonces una guerra de pruebas, contraanálisis e incluso se pide la imputación del chofer del autobús. El 2 de junio el conductor de la retroexcavadora fue puesto en libertad con cargos, negándose en esta ocasión a declarar ante la jueza. El informe del Departamento de Reconstrucción de la Guardia Civil de Tráfico revela que la excavadora hizo un giro brusco y repentino sin señalizar, mientras el autobús le adelantaba a una velocidad superior a la permitida. La tragedia no se olvida. El actual campeón de Liga y Copa de Fútbol Sala les ha rendido homenaje con un emotivo partido en Monterrubio de la Serena este mismo mes. Además, fuera de nuestras fronteras hubo que lamentar la muerte de 2 soldados mientras realizaban misiones en el Líbano. El último suceso se saldaba hace unos días con la muerte de un hombre que aparecía maniatado y con un golpe en la cabeza en su casa de Talavera la Real. Unos hechos que se investigan. Otros sucesos también se han registrado en este 2014. 2 militares de la Brigada Extremadura 11 han perdido la vida este año en Líbano. En febrero, Abel García Zambrano fallecía en un accidente de tráfico al volcar el vehículo en el que viajaba junto con otro militar salvadoreño. Un mes más tarde, el soldado Carlos Martínez Gutiérrez de Bienvenida moría tras una caída fortuita. Y eso, ningún componente de esta agrupación, de esta rotación y de esta brigada en general lo olvidaremos jamás. En el mes de julio la tragedia se centró en Las Vegas Bajas. Un hombre de la Roca de la Sierra aparecía muerto en un canal a la altura de Novelda del Guadiana. Y 10 días más tarde, un hombre de 70 años perdía la vida en su casa de Montijo, presuntamente a manos de su inquilino, que se entregó pocas horas después a la policía. En octubre, 2 motoristas de 40 y 74 años morían en una colisión frontal a 7 kilómetros de Alange. 20 días más tarde, ya en noviembre, también se dejaban la vida en la carretera 2 jóvenes de 28 y 18 años cuando su coche se salía de la vía a la altura de Barcarrota. Tan solo 2 días después, 2 hombres de más de 70 años fallecieron cerca de Villanueva del Fresno al ser atropellados por un camión que se dio a la fuga. En página social, sin duda, el ébola ha centrado la actualidad desde el pasado verano. Fue entonces cuando los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo fueron repatriados desde África, contagiados por la enfermedad. Fallecieron en nuestro país poco después. La primera persona contagiada por ébola en España fue la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Después de pasar la cuarentena y de estar en riesgo su vida, superó el virus. El consejero de Sanidad madrileño dimitía por sus declaraciones sobre Romero. El 2 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud declara a España oficialmente libre del virus del ébola. Esto significa que no hay ningún caso sospechoso de contagio. El último conocido en nuestro país, el de una cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras. Repatriada desde Mali, permaneció en aislamiento en el Hospital Carlos III hasta comprobar que no había desarrollado el ébola. El mismo hospital en el que fallecieron los misioneros Miguel Pajares en agosto y Manuel García Viejo en septiembre, repatriados desde África contagiados de la enfermedad. El 6 de octubre se conoce el primer caso de ébola contraído fuera de África, el de Teresa Romero. La auxiliar de enfermería se contagió después de atender a García Viejo. Es verdad que se ha producido una situación que ha hecho que una profesional sanitaria se haya contagiado. Probablemente no hemos hecho todo bien, probablemente hay muchísimas cosas que mejorar. Tras un mes ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid, Romero vence al virus con la ayuda del suero de la hermana Paciencia, una de las supervivientes a la enfermedad en África. Yo no sé lo que falló, ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, acusó a Romero de no informar de que había estado en contacto con un paciente de ébola. La auxiliar se querelló contra él por estas acusaciones y pidió a la Comunidad de Madrid una compensación económica por su perro, Excalibur, sacrificado ante la duda de que estuviera contagiado de ébola. El consejero de la Sanidad madrileña, Javier Rodríguez, fue cesado por el presidente de la comunidad hace unas semanas por sus últimas declaraciones sobre Romero. Estamos llegando al final. Estos últimos minutos los vamos a dedicar a la cultura. El director de cine y músico Woody Allen y su banda
han cerrado este 2014 con un concierto de fin de año en Badajoz. Y artistas internacionales han pisado también la arena del Teatro Romano de Mérida en el 60 cumpleaños de su prestigioso festival. Para celebrarlo, ópera, flamenco, tragedias, comedias y hasta una producción griega. Una exitosa edición en la que colgaron en reiteradas ocasiones el cartel de no hay entradas. Acudieron un 11% más de espectadores y se consiguió un superávit en taquilla de casi 450.000 euros. Dinero que ha servido para pagar uno de los 3 millones de deuda de la gestión anterior. Un festival en el que se vivieron momentos de auténtica emoción. Uno de los más especiales, cuando la actriz Concha Velasco reapareció para recoger el premio Ceres Emérita Augusta. Fue su vuelta a los escenarios tras su enfermedad. Trataré de merecerlo a lo largo de los años que me queden de carrera, si Dios quiere, porque estaba a punto de palmarla. Otro momento histórico nos llevó a Medellín. El 25 de julio de 2014 será una fecha recordada. Ese día, su teatro, oculto 20 siglos en esta ladera, resucitó y a él volvieron las representaciones. Ayas primero, La Odisea después y por último Los Gemelos, y las tres con las entradas agotadas. Hemos hecho historia, y lo digo con mayúsculas. Octavio Augusto, el fundador de la antigua colonia emeritense, tampoco pasó desapercibido. Se cumplieron 2000 años de su muerte. Un cumpleaños más pequeño, 20 en concreto, celebró el Contemporánea. El festival indie por primera vez tuvo 2 escenarios, Badajoz y Alburquerque. Fuera de festivales, Extremoduro regresó a la región para todos los públicos y a su alrededor miles de incondicionales en Cáceres y Don Benito. Su líder, el placentino Robiniesta, se coronó con la medalla de Extremadura. Buscó, pero no encontró. Lo primero que hice cuando me lo notificaron fue buscar razones para no venir. Pero no las encontré. Después de más de 10 años juntos, el desván del duende dejó de repartir besos de cabras y sus macetas de colores se marchitaron. Sus componentes emprendieron caminos distintos, el cantante en solitario y el resto con otra formación. El séptimo arte también tuvo su rincón en este 2014. León, Gentidi Muerti o El mal del arriero fueron títulos sonados y largometrajes que se rodaron en la región y que han contado con la participación o colaboración de Canal Extremadura. El mal del arriero ha sido preseleccionado para los Goya. El resultado de la película es impecable, tiene una factura extraordinaria. Yo creo que el espectador se va a sorprender, ¿no? Y sobre todo los extremeños, ¿no? Y los que hemos trabajado hoy. La coleccionista Helga de Alvear quiere que su legado artístico siga en Cáceres. De ahí que su fundación se amplíe y permita exponer la colección completa de la galerista alemana. Perdurará igual que las obras de ilustres que nos dejaron, como el poeta extremeño Félix Grande, Gabriel García Márquez y su universo mágico, Ana María Matute, la niña de las letras españolas, y todo un maestro de la guitarra, Paco de Lucía. El año que comienza se presenta muy sabroso, sobre todo en Cáceres, porque la ciudad será en 2015 la capital española de la gastronomía. Así lo decidió a mediados de octubre la Federación Española de Hostelería y la de Periodistas y Escritores de Turismo. Una noticia muy bien recibida en las cocinas de los 175 locales de restauración y más de 400 bares de la ciudad. Y recogerá el testigo de su antecesora, Vitoria, en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, a finales de enero. Muchos turistas se han acercado este año al Puente de Alcántara gracias a otra distinción, la de Mejor Rincón de España que concede la guía Repsol, un galardón que comparte con la Iglesia de San Felices en La Rioja y que ha contribuido a aumentar las visitas al municipio cacereño en más de un 50%. Poco después de recibir el título conocíamos que el monumento se jubila y será exclusivamente peatonal. En los presupuestos autonómicos del año que viene ya hay una partida destinada a la construcción de un nuevo viaducto entre el Romano y la presa de José María Oriol. Nada mejor que este rincón para perderse algún día de 2015. Así terminamos. Esperamos haber cumplido con las expectativas y haberles resumido lo mejor posible 2014. También les deseamos felicidad y buenas noticias para el año que viene. Aquí estaremos para contarlas. ¡Feliz 2015!